Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El futuro rey de Sión. Hay una lectura en Isaías capítulo 2, verso 2 que dice, acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a mucho pueblo. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ese rey que se anuncia que vendrá sobre Jerusalén al final de los tiempos es Jesús. Eso es en Isaías capítulo 2, y ese habla del reino milenario de Cristo. Y también dice Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un renuevo retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia y consejo, conocimiento y temor de Jehová, y le hará entender diligente. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto también, y dice el verso 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa sus crías y se recostará junto al león y como el buey, el león comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte. Ese tiempo de restauración y de paz sobre Jerusalén no ha llegado cuando los que regresaron a Israel de la cautividad en los tiempos de Zacarías, que es el libro que estamos leyendo ahora. Zacarías en el capítulo 8 le habla de restauración y de bendición, pero en el capítulo 9 le habla de que todo lo que destruyeron en Jerusalén, Dios va a enviar castigo sobre esas naciones que afligieron a Jerusalén y que va a venir un rey sobre Israel. Usted sabe que Jerusalén, Isaías, es uno de los libros que contiene más profecías sobre Jesús. De hecho, se burlaban de ese libro porque la copia que tenían de Isaías decía, cuando le hacían la prueba a los pergaminos, decían que ese libro se escribió después de Cristo. Y decían, por eso es que es tan preciso, porque usted lee Isaías 53 y dice sobre mi ropa echaron ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Eh, Afligido y angustiado. Yo les recomiendo que lea Isaías 53 completo para que usted vea más. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado y afligido, no abrió su boca. Eh, Ese capítulo es una profecía exacta de lo que pasó Jesús. Y también el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice, traspasaron mis manos y mis pies. Y dice, repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo lo que le pasó a Jesús está ahí profetizado. Entonces, en el devocional de hoy, Zacarías, a partir del capítulo 9, empieza con un lenguaje profético muy profundo. Así que le invito a que no se pierdan los próximos devocionales que vienen, capítulo 10, 11, 12, 13, 14, donde inclusive habla de la venida de Jesús a Jerusalén. Y dice que le preguntarán, Señor, ¿y esas heridas en tus manos? Y él le responderá. Y dice que Jerusalén, que el pueblo de Israel va a llorar y se va a arrepentir por lo que le hicieron a Jesús. Vamos a leer Zacarías capítulo 9. Nos dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias,
Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Tiro y Sidón dice que eran ciudades muy ricas. Cuando vemos la historia, dice que los asirios la sitiaron durante 7 años y no pudieron conquistarla. Y Nabucodonosor la sitió durante 13 años y no pudo conquistarla tampoco. Pero luego vino Alejandro Magno y en solo 7 meses la destruyó. En los registros históricos de Flavio Josefo dice que todas esas naciones de las que habla Zacarías fueron destruidas tal y como es profetizada aquí en Zacarías, capítulo 9. Pero también dice que así como Dios dijo que iba a defender a Jerusalén, de esa misma manera, cuando Alejandro Magno llegó a destruir todas esas ciudades, el sumo sacerdote que gobernaba en Jerusalén, oiga esto, bueno que usted sepa esto, que está escrito en los escritos históricos de Flavio Josefo, dice que el sumo sacerdote tuvo una visión porque estaba preocupado porque venía Alejandro Magno, y el sumo sacerdote, Dios le dijo, sal, y salgan los otros sacerdotes vestidos de blanco y salgan en procesión a recibir a ese rey destructor que viene. Y cuando salieron, el sumo sacerdote salió con sus vestiduras sacerdotales. Y cuando llegó donde Alejandro Magno se inclinó y adoró. Y Parmenio, uno de los generales de Alejandro Magno, lo llama aparte y le dice, ¿por qué tú te inclinas ante ese hombre cuando todos los reyes se inclinan ante ti? Y Alejandro Magno respondió, no, yo no me incliné ante él. Lo que pasa es que cuando yo iba a salir a la guerra para conquistar Asia, eh, estaba meditando y pensando que cómo yo iba a conquistar esto. Y tuve un sueño y Dios me habló en el sueño y vi ese mismo hombre que me salió de esa ciudad de Jerusalén. Yo lo vi en el sueño que él salió delante de mí a recibirme. Y yo no sabía de qué ciudad era y fue de aquí de Jerusalén. Y yo no me le incliné a ese hombre, yo me le incliné al Dios de ese hombre que me dijo cómo yo iba a conquistar todas estas ciudades, incluyendo eh, a los asirios. Y por eso fue que yo me incliné. Y dice Flavio Josefo que él entró a Jerusalén, adoró en el templo de Jerusalén, presentó ofrenda y luego continuó la guerra y no tocó a Jerusalén. Por eso los griegos no destruyeron a Jerusalén. Después, cuando Alejandro Magno murió, hubo conflicto con los herederos del imperio de Alejandro Magno. Pero al contrario, si cuando Dios nos concede ir a Jerusalén, vamos a ver que muchos de los sitios que están ahí identificados fue la madre de uno de los emperadores romanos, una señora llamada Helena, a quien Dios también tocó, una griega que Dios la tocó y ella se convirtió. Y muchas personas piensan que ella fue una de las que se convirtió con la evangelización de Pablo en Grecia. Esa mujer se convirtió y su hijo fue emperador del Imperio Romano, Constantino. ¿Ok? O sea que, hermano, mira, uno tiene que predicar la palabra porque quien tú menos te imaginas es una persona que Dios la va a usar para cambiar la historia de la humanidad. ¿Ok? Voy a continuar con la profecía que le dio Dios a Zacarías. Dice, Tiro empobrecerá, y dice el verso 5, verás Calón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada, y habitarán en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Todas esas ciudades que Dios dijo que iban a ser destruidas, así sucedió, excepto Israel. Y dice, y quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré
con mis ojos. Verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo ni tengo que explicar el significado de esa profecía, porque usted sabe a quién se refiere. Usted sabe muy bien quién fue que como 300 años después de esa profecía entró por la puerta de Jerusalén en un burrito y todo el pueblo le decía, Hosanna, Hosanna, el hijo de David. Él entró en lo que le llamamos Domingo de Ramos y pocos días después fue crucificado y murió. Él no entró en un caballo triunfante, él entró como un príncipe de paz. Hay una historia también de un conquistador inglés cuando conquistó Tierra Santa, iba llegando a Jerusalén en su caballo, él se desmontó y entró a pie. Y le dijeron, ¿y por qué te desmontas del caballo para entrar? Y él dijo, el único que puede entrar en esta ciudad en caballo victorioso, entró en un burro. ¿Quién soy yo para entrar en un caballo? Y entonces, esa es la profecía que Dios le dio a esa gente que estaban reconstruyendo la ciudad. Le dijo, no se preocupen, echen para adelante, avancen, no se desanimen por lo que ustedes ven. Un día vendrá un gran rey. Eso es en el verso 9, habla de la primera venida de repente. En el verso 10, la promesa parece referirse a la segunda venida y dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Usted ve, ahí habla ya del reinado mesiánico de Jesús de 1000 años en Jerusalén. Por eso le leía Isaías 11, Isaías 2, que son citas bíblicas que hablan de ese reinado mesiánico. Y también en Apocalipsis usted puede leer sobre el reinado milenario. Y dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado a tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Esto fue que después que hubo paz al principio, Grecia, después de la muerte de Alejandro, se levantó, hubo un gobernador de Judá que era muy malo, eh, y entonces Antíoco Epífanes se llamaba, y profanó el templo, y entonces hubo una gran revuelta contra el remanente del imperio griego, liderada por un grupo que se llamaban los Macabeos, que usted es bueno que googlee sobre eso y lea la historia, porque muchas cosas pasaron entre el imperio griego, porque la Biblia habla de lo que pasó con el imperio, con Babilonia y con Asiria, pero habla muy poco de lo, o no habla de lo que pasó luego de que ese imperio cayeron, que surgió el imperio griego. De hecho, Flavio Josefo dice que cuando Alejandro Magno entró a Jerusalén, una de las cosas que le mostraron el sumo sacerdote fue el libro de Daniel, donde dice, mira, Daniel dijo que tú ibas a conquistar a Babilonia. Puedes ir seguro que Dios te va a dar la victoria. Eso está profetizado, vete, para que usted lo sepa, hermano. Yo le digo a usted que esto es una cosa grande. Y recuerde que también Herodes, cuando apareció la estrella, ¿a quién fue que llamó? A los judíos y le preguntó, mira, ven acá, hay una estrella ahí, ¿qué significa? Y le dijeron, eso es que Jesús, el rey de los judíos, nació y nació en Belén de Judea, porque así está profetizado. Ok, entonces estaba profetizado. Entonces, continuando, dice el verso 15, el 14, Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuerno del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo,
porque como piedra de diadema será enaltecido en su tierra, porque cuanta es su bondad, cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Esto, hermano, habla de la batalla final donde Israel, luego del rapto de la iglesia y al empezar los 7 años de la gran tribulación, todas las naciones vendrán contra Israel y Dios la va a librar y luego se va a establecer el reino milenario de Cristo. Yo le invito, hermano, a que usted lea más, conozca más, porque en estos tiempos proféticos, usted tiene no solo que escuchar un breve devocional que trata de resumir todo, lea por usted mismo, lea sobre el milenio de Cristo. Amén, lea sobre la segunda venida. Alguien me dijo en este día, pastor, reinicie de nuevo la serie del Apocalipsis que usted estaba dando. Y yo creo que prontamente vamos a retomar esto para dar una serie completa de los libros sobre Apocalipsis, Mateo 25, etcétera, cosas que toda la iglesia debe saber en este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Les recordamos que mañana sábado tendremos bautismo en la iglesia con la voluntad de Dios. Y, y si usted no está listo para este bautismo, no se quede para el próximo, que los días son cortos. Dios te bendiga. Dios te